Episodio 1. El inicio de la pausa desde pequeño. Mateo aprendió a prometerse cosas que nunca empezaba. En la cocina de su casa, sobre la mesa con una lámpara amarilla, solía escribir listas con buena voluntad, aprender inglés, terminar el dibujo, arreglar la bicicleta. A las 9 de la noche la libreta quedaba abierta y la televisión encendía, como si la vida quisiera demostrar que las promesas necesitan una disciplina para convertirse en hechos. Su madre le decía con ternura: haz una cosa y hazla hasta que puedas decir que la hiciste. Esa frase quedó flotando como una advertencia serena. El barrio donde creció a finales del siglo XX era ruidoso y amable. La escuela ofrecía horarios fijos y la ciudad aún no había sido devorada por notificaciones. Sin embargo, Mateo descubrió que la postergación no necesita pantallas para existir. Es un hábito que se forma en la mente cuando el umbral entre intención y acción se vuelve alto. Con el tiempo entendió que la procrastinación es una pequeña arquitectura personal. Está hecha de excusas, miedos y una falsa promesa de productividad futura. En la adolescencia, mientras el mundo ampliaba sus ofertas y las posibilidades se volvían infinitas, la parálisis aumentó. La universidad empezó en otoño de 2007 y allí la libertad se presentó como doble filo: horarios flexibles, tareas abundantes, exigencias difuminadas. Mateo aprendió la regla dura de la vida moderna: sin estructura, la voluntad se evapora. Fue en esas semanas de exámenes cuando una profesora le habló de Benjamin Franklin y su lista matutina, de cómo un hombre de 1706 a 1790 organizaba su día por hábitos. La historia le pareció una pista. La disciplina tiene raíces históricas, no es solo moralismo. El episodio cierra con la primera promesa que no rompió al sentarse 10 minutos al día a leer un libro técnico. No fue una gran obra, pero fue el primer hilo de un tejido. Mateo cierra la libreta y mira la ventana. Fuera, la ciudad se prepara para el crepúsculo. Se pregunta si la pequeña constancia puede cambiar el gran rumbo de su vida. La cámara deja la pregunta en el aire. Episodio 2. La historia que nos empuja. La procrastinación no es un invento adolescente. Tiene raíces en cómo las sociedades han organizado el trabajo. A comienzos del siglo XX, cuando Frederick Winslow Taylor publicó sus ideas sobre la gestión científica en 1911, se inició una era donde medir tareas y tiempos se volvió mandatorio. Taylor proponía que el trabajo debía diseñarse para la eficiencia. Sin embargo, en esa búsqueda también se sembró la idea de que el tiempo debía rendir como si fuera una máquina. Mateo leyó sobre esto en un texto de la facultad y comprendió que su resistencia personal tenía un espejo social. El tiempo se había vuelto un recurso valorizado y la culpa por desperdiciarlo se había normalizado. En 1955, Cyril Northcote Parkinson escribió su ley: el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su realización. Fue otro hallazgo para Mateo en sí. El plazo es difuso, la tarea se dilata. Más adelante, a finales de 1989, cuando Francesco Cirillo inventó la técnica Pomodoro, la idea de acotar la atención en bloques cortos surgió como respuesta práctica. Mateo empezó a juntar la historia con sus propias fallas. La solución no está solo en la voluntad, sino en diseñar el tiempo. La cultura digital, desde finales del siglo XX hasta la década de 2000, multiplicó las posibilidades de distracción. Las notificaciones y el flujo continuo de contenidos hicieron que la mente de Mateo tuviera que competir por microsegundos de atención. Entender el pasado le dio una libertad nueva, al saber que la procrastinación no es una debilidad moral, sino un síntoma de estructuras personales y colectivas mal diseñadas. El episodio termina con Mateo frente a su computadora, cerrando pestañas y prometiéndose un experimento 90 días con reglas sencillas. La duda no desaparece, pero la decisión tiene ahora método. Episodio 3. Experimentos en la vida real.
Mateo decidió que la teoría debía probarse. Empezó por lo básico, una alarma matutina, 5 minutos de respiración antes de abrir el correo, un bloque de trabajo de 40 minutos. Puso un cronómetro, primer gesto de alianza entre voluntad y reloj. Y trabajó en una tarea que venía postergando meses: ordenar sus apuntes de clase. Al principio la mente protestó. Luego descubrió una sensación primaria que había evadido empezar. Usó herramientas conocidas en Pomodoro, listas priorizadas, la regla de Pareto, el principio del 80-20 descubierto por Vilfredo Pareto en 1896, que le enseñó a buscar el 20% de acciones que generan 80% de resultados. Aplicó la tarea más importante de la mañana y la transformó en un contrato en sí. Fallaba, debía escribir la razón y repetir la tarea al día siguiente. La disciplina se transformó en feedback inmediato. Hubo recaídas. En una semana especialmente difícil, un proyecto fallido lo devolvió a la tentación de la inercia. Pero esa caída le enseñó algo central. El ciclo de procrastinación tiene gatillos emocionales: miedo al fracaso, perfeccionismo, elección paralizante. Mateo empezó a incorporar prácticas para desactivar emociones, a pequeñas meditaciones, dividir tareas en pasos invisibles y celebrar microvictorias. Con el tiempo, los bloques de trabajo dejaron de ser castigos y se volvieron pruebas de habilidad. El episodio cierra con un logro en entregar un trabajo importante antes de la fecha límite y sentir, por primera vez, que la libertad es el fruto de la disciplina. La cámara enfoca su libreta, ahora llena de checkmarks, y el narrador deja una pregunta: ¿cómo sostener este cambio cuando aumente la presión externa? Episodio 4. Escala y resistencia. Con el progreso vino la escala. Mateo entró en su primer empleo de responsabilidad y el ritmo exigió más que voluntad. Ann necesitó sistemas. Implementó reuniones cortas y listas de prioridades en equipo, aplicando la regla de Parkinson para reducir tiempos de entrega. Descubrió que la cultura laboral puede sostener o destruir esfuerzos individuales por no procrastinar. Cuando sus colegas toleraban la dilación, era difícil sostenerse. Cuando la organización protegía espacios de trabajo profundo, la productividad subía sin fatiga. En la esfera pública, la atención empezó a ser objeto de debate en plataformas diseñadas para retener usuarios. Generaban ganancias, pero a la vez dañaban la capacidad de concentración. Mateo se volvió crítico del modelo, bloqueó notificaciones, usó modos de concentración y puso límites claros. Aprendió que la autonomía requiere diseño, no es suficiente querer, hay que construir microarquitecturas de atención. La vida trajo un golpe: la llegada de su primer hijo en 2014, la pérdida de horas de sueño y la multiplicidad de responsabilidades amenazaron los hábitos recién formados. Mateo tuvo que reequilibrar más delegación, menos perfección y rituales de mañana reducidos a lo esencial. La lección fue que los sistemas deben ser resilientes, capaces de funcionar a pesar del caos. El episodio termina con Mateo instalado en la noche, observando a su hijo dormir y entendiendo que el valor de empezar no es solo productividad, sino hacer tiempo para lo que importa. Episodio 5. Enseñar lo que aprendiste. La transformación de Mateo no quedó en su esfera privada. En 2018, empezó a dar talleres informales en su empresa sobre gestión del tiempo y combate a la procrastinación. Enseñó a sus colegas a dividir proyectos, a usar el Pomodoro y a diseñar señales de no interrupción. Al principio la resistencia fue cultural. A la inmediatez se confunde con eficacia. Pero cuando las entregas mejoraron y la presión decreció, la idea ganó tracción. Mateo documentó sus métodos: mapas Maintails, plantillas de agenda, rituales de inicio y cierre. Convertir experiencia en formato replicable implicó abandonar el método personal para extraer principios universales. Reduce fricciones, acorta decisiones, celebra comienzos.
Aprendió que la mejor enseñanza no es moralizar, sino facilitar cambios estructurales. Un taller clave ocurrió en una universidad, frente a jóvenes que luchaban con tesis y empleos. Mateo les contó su historia, las caídas, las listas, el bloqueo, sin adornos. Les propuso experimentos sencillos, el elegir una pequeña tarea y dedicarle 15 minutos sin distracciones. Muchos recordaron la sensación de alivio. El episodio cierra con una anécdota. A una de sus participantes le escribe meses después para decir que terminó la tesis. La victoria ajena se convierte en confirmación de que las prácticas se multiplican. Episodio 6. Las sombras del sistema. A medida que Mateo difundía su trabajo, también enfrentó críticas. Algunos acusaron a los programas de productividad de convertir a las personas en máquinas. Otros alertaban sobre el peligro de enfatizar rendimiento en sociedades ya exhaustas. Mateo escuchó y reflexionó. La respuesta ética es central. La disciplina no puede ser instrumento de explotación. Si un sistema exige productividad sin cuidar la salud humana, la técnica se vuelve veneno. La discusión lo obligó a afinar su enfoque. No más recetas milagro, sino énfasis en límites, descansos y procesos de sentido. Promovió la idea de trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Introdujo reglas explícitas. A ninguna reunión antes de las 10 de la mañana, días sin correo el fin de semana. Y la práctica de preguntar: ¿esto aporta vida?, antes de aceptar nuevos compromisos. La ética enlazó su método con la humanidad. En la práctica, tuvo que lidiar con contextos hostiles, en empresas que pedían entrega constante y mercados que valoran la disponibilidad total. Mateo se volvió estratega en negociar tiempos, convertir entregables en hitos claros y proteger los espacios de creatividad como reservas intocables. El episodio culmina con una atención a una oferta tentadora de consultoría que exige movilidad constante. Mateo mira la propuesta y siente el viejo impulso de decir sí, por miedo a perder oportunidades. Decide posponer la decisión. La cámara lo deja meditando sobre prioridades. Episodio 7. Comunidad y cuidado. Con el tiempo, Mateo entendió que la resistencia a procrastinar es más fuerte dentro de redes que sostienen prácticas. Formó un grupo local donde gente se reunía para hacer juntos durante 2 horas en trabajo simultáneo, sin charla, con pausas programadas. Esa comunidad se volvió espejo y ancla. Compartieron fracasos, estrategias y celebraciones. La experiencia mostró que la vigilancia mutua y la empatía son suplementos poderosos a la fuerza de voluntad. Mateo participó en proyectos sociales donde enseñaba a jóvenes en barrios con recursos limitados a transformar proyectos en rutinas diarias. Allí la urgencia era distinta. No se trataba solo de abandono de tareas, sino de construir horizontes dentro de carencias materiales. En esos contextos, las herramientas se adaptaron a ejercicios cortos, recompensas colectivas y mentorías sostenidas. Las victorias fueron humildes, pero profundas. Un curso completado, una idea que se convirtió en micronegocio. El episodio termina con Mateo en una plaza, observando a su grupo en un día de foco al aire libre. En la mesa se ve una libreta abierta con listas, pero también hay té compartido y risas. La cámara se posa y el narrador afirma: la lucha contra la procrastinación no es una cruzada solitaria, es una práctica social que requiere cuidado mutuo. Episodio 8. Legado y reglas. Para empezar, hoy los años enseñaron a Mateo que no existe una fórmula universal, pero sí una arquitectura replicable en simplificar decisiones, diseñar el entorno, usar bloques de tiempo, medir resultados y proteger la salud. Su legado no fue un manual inmutable, sino una caja de herramientas con principios éticos. Enseñó que lo esencial es comenzar a romper la inercia con pasos minúsculos. Si no sabes por dónde empezar, haz 1 minuto.
solía decir. Ese minuto suele ser la bisagra de una jornada. En su última aparición pública frente a una audiencia diversa, Mateo recitó 12 reglas breves, prioriza una tarea, divide en pasos, filla en tiempo, elimina distracciones, usa la regla del 2 minutos. Celebra el inicio, might progreso, delega lo que no suma, protege tu sueño. Revisa al final del día, planifica la siguiente acción. Y pregunta siempre por el sentido. No son dogmas, son invitaciones. El documental cierra con Mateo en su mesa, escribiendo una nota para su hijo. Empieza hoy, aunque sea pequeño. Lo extraordinario nace de lo repetido. La cámara se aleja mientras la ciudad sigue su ritmo, recordando que la batalla contra la postergación es cotidiana y que la victoria real es recuperar tiempo para lo que importa. La pantalla se funde a negro y la última voz nos reta con ternura. ¿Qué harás ahora? No mañana. Para empezar,